justamente nos toca desarrollar el tema referente a planificación curricular en el marco del desarrollo de competencias. Y para eso es importante señalar algunos elementos importantes como propósito, ¿no? Y el propósito fundamental el día de hoy es orientar a los docentes en la planificación curricular para el desarrollo de competencias con énfasis en el desarrollo de las habilidades de orden superior. ¿Por qué pongo ese propósito? Porque una de las dificultades en la planificación curricular de los maestros en el proceso de desarrollo de actividades anuales que se realizan en las instituciones educativas es que justamente la mayor parte de los docentes justamente en el proceso de el monitoreo, acompañamiento y asesoría pedagógica, la dificultad más del 50% pues es que no logran evidenciar, desarrollar las habilidades de pensamiento de orden superior. Y esa es justamente una de las debilidades, por eso es que naturalmente el objetivo de las unidades de gestión educativa, las direcciones regionales, el propio Ministerio de Educación, busca justamente fortalecer este proceso de competencias docentes en este proceso de planificación. En tal sentido, es vital e importante para nosotros señalar, recoger saberes previos, ¿no? Entonces, quiero saber cuán adecuados a las herramientas pedagógicas estamos nosotros, ¿no? Y ahí viene una pregunta. ¿Qué debo conocer antes de planificar? Lo que debo conocer antes de planificar es cuáles son las cajas de herramientas. Y ahí viene un elemento vital que yo les planteo. Caja de herramientas. Y que los pongo acá, ¿no? La caja de herramientas. ¿Qué cosa es una caja de herramientas? Máximo, nosotros somos maestros. Nada tenemos que ver con la actividad que desarrollan los, perdón, los albañiles, pero sobremanera los carpinteros. Obviamente, ¿no? Pero dentro de la caja de herramientas pedagógicas, justamente ahí es una categoría que hoy se utiliza mucho para que el maestro conozca cuál es esa caja de herramientas que debe el maestro disponer. Y se los voy a presentar. Voy a dejar de compartir y le voy a compartir una de las herramientas más importantes, básicamente, de la planificación. A ver, por acá, tengo abierto, vamos a ver. Oh, pero no quiere, bueno, vamos a tener que abrir de otro lado. Un ratito, permíteme un segundo. Muy bien. Se lo voy a compartir el primer documento de la caja de herramientas. Y este es el primer documento de la caja de herramientas. Clave. La labor del maestro sin este documento no es nada. Este es el documento de mayor importancia para el maestro. Esto se publicó la RM 281 en septiembre del año 2016, ¿no? El 2 de junio del 2016 se aprobó esta resolución, ¿correcto? Y naturalmente, aquí tienen ustedes, este es el currículo nacional, lo voy a agrandar, ¿qué contenidos tiene? Tiene los retos, capítulo 2, los enfoques transversales para el desarrollo, el perfil de egreso, tiene las definiciones, capítulo 3 de competencia, capacidades, estándares, desempeños. El capítulo 4 tiene que ver las 31 competencias. El capítulo 5 sobre organización de la educación básica y su plan de estudio. Capítulo 6 sobre las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. El capítulo 7 tiene que ver con
las orientaciones de la evaluación, capítulo 8 tiene que ver con las orientaciones para la diversificación curricular. Si se dan cuenta ustedes, estimados colegas, este es el documento clave. Así como en una actividad religiosa el sacerdote hace una misa, la misa que hace el sacerdote lo hace con una herramienta básica, que es la Biblia. Entonces, para el docente, esta es la herramienta vital e importante. Primer documento de la caja de herramientas, la RM 281, el Currículo Nacional de Educación Básica. Segundo documento, que es clave que nosotros tengamos que conocerlo, ¿no? El segundo documento es que deriva de la RM 281, la 649, de 15 de diciembre, que es la planificación curricular. Y la planificación curricular es la herramienta para los 3 niveles. Este, por ejemplo, es para inicial. Hay para inicial, para primaria y secundaria. Es lo mismo. Y obviamente aquí están todas las competencias para cada ciclo, para cada grado, las capacidades, las áreas curriculares, están de igual forma los desempeños y los estándares de aprendizaje. Esta es la herramienta más importante para el proceso de planificación curricular. Sin esta herramienta, los maestros no pueden desarrollar sus actividades pedagógicas. Y también ahí están las orientaciones de tutoría, las orientaciones de uso de materiales, etc. Clave que los maestros conozcan este otro documento. ¿Qué otro documento nos va a servir a nosotros como caja de herramientas? Tercer documento es este documento, que se publica el 2019, es la Guía de Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes en Educación Secundaria, específicamente para secundaria, porque hay una guía que se publicó el año 2017 que es para primaria e inicial, ¿correcto? En este documento es clave que lo conozcan ustedes, tiene pues todas las, en la primera parte, acá lo van a tener, la clasificación, qué desempeños esperamos fortalecer, la adolescencia y su contexto, ahí están las características de los adolescentes, las competencias y los enfoques por competencias, la planificación, mediación y evaluación, los procesos que tienen que tener en cuenta en la evaluación y mediación, la retroalimentación, el currículo nacional, etc. Clave este documento, que lo leamos y lo manejemos. Otro documento que es parte de la caja de herramientas, que es vital para nosotros y que con eso, con este documento, este año en primaria van a empezar a evaluar el desempeño docente en marco del buen desempeño docente. Y en el marco del buen desempeño docente, obvio, tiene, el año 2012 es este documento, tiene las dimensiones, tiene 4 dimensiones. Al tener 4 dimensiones, clave que ustedes conozcan, lo lean, lo manejen, la dimensión 1 y la dimensión 2. La dimensión 1 está referida a los aprendizajes y la dimensión 2 a la enseñanza. Entonces, es clave que nosotros, los maestros, podamos comprender que la dimensión 1 tiene una competencia. 1, que las características de los estudiantes, contextos, contenidos disciplinares, para la enseñanza, los enfoques y procesos pedagógicos, el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. Ojo, capacidades de alto nivel, o sea, lo que les decía al inicio, el hecho de movilizar capacidades de orden superior. La competencia número 2 está referida a la clase del día de hoy, o de toda esta semana, o de estas 6 sesiones que están planificadas, a la planificación de la enseñanza en forma colegial, lo que garantiza, dice, la coherencia entre los aprendizajes que quieren lograr los estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de recursos disponibles y la evaluación en la programación curricular en permanente revisión. Luego,
La competencia número 3 tiene que ver con lo referido específicamente del dominio 2, la enseñanza, a un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia en la diversidad en todas sus expresiones con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. La competencia 3, el clima y la convivencia democrática. Y luego, la competencia 4 conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares. O sea, tiene que ver que el maestro debe conocer sus contenidos disciplinares de cada área curricular, de cada competencia, y el uso de las estrategias, los recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica. Ojo, de manera reflexiva y crítica, que le concierne a la solución de problemas relacionados con las experiencias e intereses de sus contextos culturales. Y la competencia 5 tiene que ver con la evaluación de forma permanente en el aprendizaje con los objetivos institucionales previstos en la toma de decisiones y la retroalimentación para sus estudiantes y la comunidad educativa, ¿no? Teniendo en cuenta las diferencias individuales y diversos contextos culturales. Estas 5 competencias, de estas 2 dimensiones, es lo que tenemos que tomar en cuenta para la planificación curricular. Otro documento clave, vital, que es parte de la caja de herramientas, lo encuentran ustedes, lo van a encontrar ustedes, naturalmente, también, y se denomina las orientaciones generales para la planificación curricular, ¿no? Que se publica el año 2014. Este documento clave rompe 2 eslabones, diría yo, dentro del currículum por competencias o el constructivismo, ¿no? Y hoy el llamado socioconstructivismo. Se deja de lado la posición y la postura del Ministerio de Educación de tomar en cuenta la postura piagetana y de Ausubel para dar lugar a partir del 2014 a la postura vygotsiana y ausubeliana. En tal sentido, se deja de lado el constructivismo para pasar al socioconstructivismo, a la teoría sociocultural de Vygotsky. Se deja de lado la epistemología genética de Piaget desde la perspectiva biológica y los estadios. Clave, obviamente, entonces entender. Y este documento es vital casi. En la primera parte, que es el enfoque de competencias, ha cambiado en parte sencilla el concepto de competencias que ahora está en ARM 281, pero en lo fundamental permanece igual. Pero acá están las mediaciones, todo lo que aparece en la guía de planificación mediación está acá, en este documento, ¿no? Pero también, ¿qué es importante? Los procesos pedagógicos. Acá están los procesos pedagógicos, que son 5, que es la problematización, el propósito de organización, que es la motivación, recoge saberes previos, y luego la gestión del acompañamiento, y el 6º, que es la evaluación. Pero también acá, clave, vital para todos los maestros, el concepto de planificación, que está tomado en cuenta como un, un acto de organizar, anticipar, decidir los cursos variados de la acción que propicien, obviamente, los aprendizajes de los estudiantes. Pero en las características, esta es la primera premisa que quiero que tomen en cuenta. Cualquier programación es una hipótesis de trabajo. Primera premisa, tomar en cuenta. Documento oficial del Ministerio de Educación. Cualquier programación es una hipótesis de trabajo, en la medida que no nos permite tener la certeza que lo que nosotros planificado se vaya a desarrollar tan igual como lo hemos pensado. Y obviamente, si hay que hacer reajustes o ajustes según el contexto, según la realidad, siempre hay que partir del diagnóstico. Y si que lo que he planificado no me está no me está produciendo los efectos esperados,
del propósito de lo que he planificado, simplemente volvemos al diagnóstico y utilizamos metodologías alternativas. Y aquí también me dice en este documento otro elemento importante. En la parte final, aquí dice lo siguiente. En este sentido, toda planificación debe ser flexible, pues no debe implicar seguir con lo planificado como camisa de fuerza. Si es que no está produciendo los efectos que hemos creído conveniente en el diseño, por lo tanto, necesariamente tenemos que hacer modificaciones, adecuaciones según el contexto. Entonces, dos características importantes. Más adelante van a encontrar que, dado la complejidad del curso de la planificación curricular por competencias, y dado que competencias tienen niveles de complejidad, obviamente va a decirme que otra característica del currículo es que es flexible, racional, etcétera. Lo vamos a encontrar en este documento. Y otro aspecto, ¿por qué también es importante? Aquí lo vamos a anotar nosotros. ¿Qué funciones debe cumplir la planificación? ¿No? ¿Cuáles son los aspectos esenciales? Los aspectos esenciales de la planificación son tres elementos importantes. Los aprendizajes, ojo. Segundo, los estudiantes. Y tercero, la pedagogía. Y obviamente en ese contexto, ahí aparecen los componentes de la planificación, que son los procesos pedagógicos, son 6. Y ahí aparece también que debo entender, no ha cambiado la organización curricular como la organización de los niveles y formas. Y ahí está este documento que me dice que tres son los niveles de organización. Programación anual, unidades didácticas, vamos a ver acá, unidades didácticas, ¿ya? Y las sesiones. Esta es la sesión, el tercero, por acá está la unidad didáctica. Programación de la unidad didáctica. Las tres son los elementos importantes. Programación anual, unidades y sesiones. De largo plazo, de mediano plazo y la sesión que es de corto plazo. Entonces, miren, esto es vital que deban conocerlo, estimados colegas, ustedes, para que de esta manera podamos nosotros prácticamente tomar en cuenta en este proceso. Hasta aquí, en esta introducción, he hecho referencia. ¿Qué les parece? ¿Conocían estas herramientas? Vamos, ¿qué dice la colega Yolanda? ¿Conocían estas herramientas? Si le podemos permitir abrir el micro, por favor. Vamos a ver. ¿Qué dicen? La colega Yolanda, ¿qué dice el colega Juan? ¿Qué dice la colega María Mercedes? ¿Conocíamos? Ah, solo algunas, me dicen algunos, ¿no? Me dice Ana Lisbeth. Perfecto. Muy bien. Entonces, qué importante. Las dos primeras me dice, o sea, la RM649 y la 281. Perfecto. Muy bien. Entonces, es vital e importante lo que acabo de señalar, ¿no? Entonces, ya estamos acá. Entonces, era clave lo que aparece acá, pero también, aparte de esas cajas de herramientas, no puedo planificar si no tomo en cuenta la diversificación curricular, y en la diversificación curricular que está en el artículo 8 o que en el capítulo 8 del currículo nacional, obviamente debo tomar en cuenta el PI, porque el PI está en relación al proyecto educativo local a nivel de UGEL, el proyecto educativo local está en relación al proyecto educativo regional, y el proyecto educativo regional está en función al proyecto educativo nacional. Y obviamente también acá está la guía de planificación en el caso de inicial y primario, ¿no? Entonces, ¿qué debo conocer antes de planificar? ¿Cuáles son mi caja de herramientas? ¿Cuáles son los procesos para planificar? Obviamente, los procesos para planificar es que debo tomar en cuenta mi caja de herramientas.
¿Qué elementos básicos se consideran para elaborar la planificación anual y de corto plazo? Naturalmente ya lo vamos a ver en el desarrollo de esta semana, ¿no? Y obviamente ahí tiene competencias, capacidades, estándares, desempeño, criterios de evaluación, enfoque transversales, etc. ¿Qué habilidades de orden superior debo conocerla? También, obviamente, lo vamos a ver. ¿Cómo se desarrollan las habilidades de orden superior? En una sesión de aprendizaje, una actividad de aprendizaje, también lo vamos a hacer porque van a haber actividades prácticas. Entonces, en contexto, me dice pues, que mi caja de herramientas son todo ese conjunto de documentos claves y otros. Por ejemplo, en la RM281 van a encontrar ustedes también cuáles son las competencias. Y en cada competencia, obviamente, tenemos nosotros capacidades. Y en el caso de ciencias sociales, porque esta actividad es para son los profesores de ciencias sociales, en el caso de ciencias sociales tiene 3 competencias. Construye interpretaciones históricas, ¿no? Construye interpretaciones históricas, la competencia número 1, que tiene que ver con la historia del Perú y la historia universal, que tiene que ver con gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, con lo que es geografía, y gestiona responsablemente recursos económicos, que tiene que ver con la economía. Son estas 3 competencias claves, vitales e importantes. Y entonces tenemos 2 ciclos. Tenemos 2 ciclos para el cual vamos a planificar el sexto y séptimo ciclo. Es decir, entonces es vital e importante tomar en cuenta estos aspectos. Entonces, la caja de herramientas en educación, ¿qué importancia tiene? Tiene una importancia y una relevancia vital. Son documentos claves que el maestro debe manejarlo al revés y al derecho. ¿Y qué sugiero? Estos documentos de la caja de herramientas sugiero que lo lean, lo subrayen, ¿no? Yo le voy a pasar el día de hoy estos documentos a nuestros amigos organizadores para que les pasen. Y de esta manera, ustedes lo pueden tener ese documento en digital. Y algunos están ya en Word, se pueden copiar, pegar, es vital. Eh, estos documentos que son vitales para la planificación como caja de herramientas, hace pues que la labor del maestro sea recibida, ¿no? ¿Qué utilidad tiene? Pues tiene una utilidad práctica e importantísima, vital, y sirve también para analizar y poder estudiar para los procesos que todo maestro debe tomar en cuenta naturalmente en el desarrollo de lo que significa el marco de la evaluación de desempeño docente para el ascenso, etc. Antes de ingresar de lleno, le voy a pasar un video, porque es vital. Este video les va a permitir a ustedes poder conocer de plano algunos elementos importantes de lo que significa por qué un elemento de la neurociencia es vital para el aprendizaje. El título del video se denomina Aprender es La un proceso motivación que a nuestro guardianes del cerebro... aprendizaje. ¿Lo escuchan? Por favor, me dicen. A ver, ¿lo escuchan? Aprender es un proceso que a ¿Estamos nuestro cerebro escuchando? se le da... ¿Lo estamos escuchando? Sí escuchamos, ¿verdad? Perfecto, listo. Entonces, por favor, tomemos en cuenta las ideas principales que voy a preguntar. Y a los que están atentos al video voy a regalar algunos textos virtuales. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo, que sea con el aprendizaje, es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de 2 caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no. Que las emociones
influyen en el que aprende y en el que enseña. Ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante. Porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo. Que a cada uno se le dan bien cosas diferentes. Pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. La primera, el miedo, porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presto atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia. El aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Muy bien. A ver, vamos a preguntarle a la colega María, ¿cuál es el elemento negativo que bloquea el aprendizaje?
lo que dice Begoña Ibarola. Por si acaso, el video dice las emociones guardianes en los aprendizajes de Begoña Ibarola, psicóloga y psicopedagoga española. ¿Mm? ¿Cuál es el aspecto que bloquea el aprendizaje? El miedo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vital lo que me está diciendo Begoña Ibarola. Entonces, ¿qué tenemos que generar en el aula? Entornos seguros. Ojo, Begoña me está señalando con claridad. Tenemos que generar, para que haya aprendizaje, entornos seguros. Entonces, aquí vamos a poner, vamos, me gustaría que me mencionen, recogiendo los aires previos que han escuchado ahí, o sea, los aspectos positivos y negativos. A ver, vamos, si no desean hablar en el chat, lo pueden poner. A ver, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos en el aprendizaje? Ya les dije uno, el miedo bloquea los aprendizajes. Vamos. Ah, muy bien, el aspecto positivo, generar, muy bien. La curiosidad, curiosidad. El otro, generar entornos positivos, o sea, un clima del aula positivo, ¿no? Generar confianza. ¿Qué más? Ah, muy bien. Nos dice nuestra amiga Rosa, el miedo, la ansiedad, el, eh, el estrés. ¿Qué más? La depresión, ¿verdad? Casi al final, ¿de qué nos habla Begoña Ibarola? Ah, la envidia. Pero también antes de la envidia, cuando uno está conectado el alumno, cuando el estudiante no está conectado, el aburri, el aburrimiento, ¿cierto? El estudiante está aburrido, ¿cierto? Exacto, el aburrimiento. ¿Qué más? Pero para que haya aspecto positivo, ¿qué más? Ah, la tranquilidad, la confianza, ¿cierto? Entornos positivos, ¿no? La confianza, ¿qué más? La tranquilidad, la tranquilidad. Para que haya aprendizajes, tiene que haber tranquilidad. Muy bien. Ah, generar emociones positivas. Sí, generar emociones positivas. ¿Qué nos dice? ¿Qué recordamos nosotros? Recordamos nosotros, si es que obviamente lo que el profesor pues ha generado expectativas en nosotros. Pero si no, nos genera, no nos acordamos, ¿cierto? Entonces, miren los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta en el proceso de planificación curricular, estimado colega, ¿no? O sea, cuando planificamos, tenemos que generar en el estudiante la curiosidad. La curiosidad va a despertar en en el estudiante el interés para saber qué viene en adelante. Y miren, y ahí viene una situación que le voy a plantear. Y ahí les planteo la pregunta. Vamos a ver, vamos a generar curiosidad. Voy a cosas aéreos previos. Entonces la pregunta es, vamos a generar curiosidad y expectativas también. ¿Cuál es la teoría de la muerte de Napoleón Bonaparte?
¿Recuerdan ustedes quién? Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Ah? ¿Saben quién es Napoleón Bonaparte, verdad? ¿Sí? ¿Cuál creen que es? A ver, vamos a ver. Exacto, también como dice el colega, los aspectos negativos fomentan el fracaso. Ah, cierto, como dice acá el colega. Napoleón Bonaparte fue un emperador. Sí, ¿no? Tuvo el título, pero Napoleón Bonaparte, obvio, am, fue un genio, muy inteligente, muy hábil, muy odiado por los ingleses, ¿no? Pero sí tuvo apoyo de algunos norteamericanos, ¿no? En América. Vamos a poner la tesis uno. La tesis uno. Le voy a poner la tesis 2. ¿Cuál sería la tesis uno? ¿Y cuál sería la tesis 3? Muy bien. La tesis uno. Napoleón muere enfermo en la isla Santa Elena. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiábamos en el colegio? Eso lo dice, ¿no? Eso aquí nos dice que Napoleón Bonaparte muere enfermo en la isla Santa Elena. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? El libro, la fuente uno. La fuente. Juan Castillo Morales. En el libro de Historia Universal. Así dice, estrictamente dice, Napoleón Bonaparte, Juan Castillo Morales, así lo sostiene, ¿no? Muere enfermo en la isla Santa Elena. Y dice también que tenía, cuando estaba ya preso en la isla Santa Elena, ¿no? Tenía miedo que lo envenenara. Y por eso hacía probar los alimentos a los carceleros. Ojo, esto es lo que nos dice, obviamente, Juan Castillo Morales, tesis uno. Tesis 2. ¿De qué muere? La tesis norteamericana. La tesis norteamericana. Y la tesis norteamericana me dice que perdón, que Napoleón Bonaparte muere con cáncer al jugo gástrico. Y eso es lo que hoy se llama gastritis. ¿Correcto? Ese es, y eso lo encontramos en muchos, como fuente, o puede poner en internet y otros textos, no recuerdo el autor del texto ahorita, pero en internet van a encontrar que esta es una de las fuentes. Muy bien. Y la tesis 3, ¿de qué muere? La tesis inglesa, ¿de qué muere? Napoleón Bonaparte, ¿no? La tesis inglesa, ¿de qué muere Napoleón Bonaparte? Ahí lo tenemos, los amigos. Bueno, dice un colega, Juan Carlos se supone murió envenenado por los ingleses. Ajá, muy bien. Y para la tesis 3 vamos a ir, por favor,
¿no? Napoleón murió envenenado. Envenenado, ¿no? Con arsénico. Napoleón murió envenenado con arsénico. ¿Y en dónde? ¿Cuál es la fuente para poder? La fuente es Raymond Chan. Raymond Chan. Se lo puedo pasar el libro, lo tengo en digital, de Raymond Chan. Yo leí en físico en el año 90 en el prefacio, pero en el libro digital que he encontrado del año 2001, si no me equivoco, lo he encontrado, eh, aparece en la página 150, pero no aparece, no está en la página 150 del texto que le voy a pasar, está en la página 181, 182 del libro, ¿no? Y obviamente dice Misterio de la muerte de Napoleón Bonaparte, ¿no? En el libro del 2000 lo encontré en el prefacio, Misterio de la muerte de Napoleón Bonaparte. Y ahí que sostiene en este libro, que Raymond Chan, Napoleón Bonaparte ha muerto envenenado. Y justamente hay un inglés, no recuerdo el nombre, eh, investiga y encuentra en el cabello y en los pantalones, bueno, en la ropa, perdón, de Napoleón Bonaparte, harta cantidad de arsénico. El arsénico, en el contexto de la Revolución Francesa, era llamado el polvo de la herencia. ¿Y por qué el polvo de la herencia? En un vaso de vino, introducían vino para darle a los abuelitos, los hijos a los nietos. ¿Para qué? Le daban el vino y en el vino le introducían una dosis de arsénico. Lo movían y le daban a tomar. ¿Por qué? Porque el arsénico no tiene color, no tiene sabor. Por eso es llamado el polvo de la herencia. Y de esta manera, poco a poco, los hijos y los nietos iban matando poco a poco a los abuelitos. Es el llamado polvo de la herencia. Entonces, esta es la tesis con la cual, naturalmente, podemos nosotros el día de hoy aceptarlo. Y la comunidad científica la toma por aceptada. Está aquí. Miren, qué importante, qué vital, qué trascendente es que yo genere en el estudiante expectativas, genere la curiosidad por el conocimiento, genere que el estudiante esté involucrado, que no esté aburrido. Pero para eso necesito, obviamente, pues que cada uno de nosotros, ¿no? Tengamos que tener manejo de fuentes. Y justamente en el contexto de la competencia construir interpretaciones históricas, tenemos que hacer uso de fuentes diversas, ¿no? Fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero entonces, es importante lo que le digo. Revisen, le voy a pasar el libro de Raymond Chan y lo cierto es que, según las investigaciones, la mayoría de autores sostiene, pues, que murió envenenado, ¿no? Con arsénico. Esa es la tesis que el día de hoy acepta la comunidad científica. Pero, por ejemplo, cuando nosotros enseñamos la competencia en construir interpretaciones históricas y vamos a hablar de Cristóbal Colón, ¿cuál era la dificultad para Cristóbal Colón? La dificultad para Cristóbal Colón era que, obviamente, para Cristóbal Colón, quería saber si la Tierra era redonda, ¿no? Cristóbal Colón tenía dudas. Fontana Rosa tenía ciertas dudas. ¿La Tierra tiene la forma de un huevo o de una esfera? Esa era la inquietud de Cristóbal Colón, ¿no? Estamos hablando 1492.
siglo XV. 1492, siglo XV. Y ahí era la curiosidad de él. La Tierra tiene la forma de una esfera, tiene la forma de una esfera o de un huevo. Esa era la dificultad. Pero, y ahí viene la pregunta para todos nosotros. Ya he compartido, disculpen. Entonces, ahí viene la dificultad para nosotros, ¿no? Para el estudiante. ¿Por qué? Y ahí viene las habilidades de orden superior. ¿Por qué en el siglo XV Cristóbal Colón no sabía que la Tierra tiene la forma de una esfera? Hoy lo sabemos que en el siglo IV, antes del nacimiento de Cristo, por favor, pueden verificar mientras yo voy explicando, pueden ustedes googlear y pueden poner siglo IV antes de Cristo, filósofo, no sé si es Anaxímenes o Anaximandro. Si la memoria no me es infiel, uno de los dos es Anaxímenes o Anaximandro, que habla que la Tierra tenía la forma de una esfera. Siglo IV antes del nacimiento de Cristo. Estamos hablando de ese contexto del siglo IV. Y este investigador, o perdón, este filósofo del siglo IV, Anaxímenes o Anaximandro, uno de ellos es, sostiene que la Tierra tenía la forma de una esfera. Hace una investigación justamente de la naturaleza. Siglo IV. Pero ¿en qué estaban escritos? Ahí viene la pregunta de razonamiento. ¿En qué estaban escritos los textos en el siglo IV? ¿Habían libros? No. ¿En qué estaban escritos? Estaban escritos en papiros. ¿En qué idioma? En latín. ¿Y quiénes manejaban el latín? Los sacerdotes. Por lo tanto, ¿quiénes eran los privilegiados del conocimiento? Los sacerdotes. La sociedad común y corriente tenía la información, conocía, no. Y es por eso que Cristóbal Colón no sabía, pues, obviamente, la existencia de esa investigación, ¿no? De Anaxímenes, ¿no? Anaxímenes, ¿no? Anaxímenes, si no me equivoco, claro, Anaxágoras ya es otra experiencia, pero busquen Anaxímenes o Anaximandros, específicamente lo que habla de esta teoría. Entonces, de ahí nos preguntamos, entonces, ¿cuándo entonces, de ahí para los estudiantes, cuándo entra los inventos de los chinos? En el siglo XV. ¿Y en qué año se escribe el primer libro? 1517. ¿Cuál es el primer libro que se escribe? La Biblia. Erasmo de Rotterdam lo escribe el primer documento, la Biblia. ¿Correcto? La pólvora, la imprenta, el papel traen los chinos. Y eso da lugar que justamente a partir del siglo XV para adelante se comienza a imprimir los textos, ¿no? Anaxímenes, gracias, ¿no? Anaxímenes, muy bien, gracias. Ya lo encontró el colega Juan Carlos, gracias. Muy bien, ¿se dan cuenta? O sea, siempre tenemos que contrastar información. Nosotros, los profesores de ciencias sociales, tenemos que contrastar la información que vierte, ¿no? Y tenemos que esa información contrastada, que están en los textos, con fuentes que sean fuentes confiables. Clave en el proceso de planificación, el maestro de ciencias sociales tiene que contrastar información, usar fuentes primarias y secundarias. De ahí yo les digo, si ustedes en casa tienen el libro de Mavilo Calero, es una fuente terciaria, por favor, mejor quémenlo. En el contexto universitario, en San Marcos, Cantuta y otras universidades, a Mavilo Calero no lo consideran como fuente terciaria confiable, porque distorsiona a los clásicos del constructivismo y socioconstructivismo. Por eso es importante tomar en cuenta, entonces, que hay que irnos a las fuentes primarias, ¿no? Y en el contexto, pues justamente, de hablar de este tema, si la Tierra tiene la forma de una esfera, tiene un huevo, la fuente primaria es justamente Anaxímenes.
Y es clave, colegas, conocer. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de la clonación, ¿desde cuándo se habla de clonación? En el siglo XX. El año 2000 se comenzó a hablar de clonación. Pero ya en el siglo IV, específicamente en el 382 al 322, en que nace y luego muere el 322, muere Aristóteles. Aristóteles habló de la clonación de la abejita Dolly. Hay situaciones que a veces se desconoce por el manejo de la información. Por ejemplo, nosotros que somos de ciencias sociales y algunos podemos enseñar el área de DPCC y justamente hablamos de la sexualidad humana. Y al hablar de la sexualidad humana, pues a nosotros nos sorprende de alguna manera hablar de la homosexualidad y algunos se horrorizan sobre el tema de la homosexualidad, pero si hacemos un análisis de la historia de la sexualidad humana, es importante conocer quién es el autor que nos hace referencias acerca justamente de los seres andrómedos o andróginos. De los seres andrómedos o andróginos es Sócrates. Por favor, lean la obra Diálogos de Platón. Para conocimiento de ustedes, Sócrates nunca escribió nada. Fue un hombre analfabeto, pero fue muy inteligente. ¿Correcto? Quienes escribieron fueron sus discípulos, y en este caso, uno de sus discípulos es Platón. El, todos los escritos de Platón, excepto, eh, excepto teoría de las ideas, todo es diálogos, todos los demás documentos, el Teeteto, si no me equivoco, etcétera, es escrito de lo que aprendió de su maestro. Y entonces, en Diálogos de Platón, en la segunda parte, van a hablar del tema del banquete. El tema es el banquete. Pero no el banquete el día de hoy como la reunión para hablar de temas gastronómicos, no. El banquete es justamente la reunión para hablar temas del amor. Y ya que se acerca febrero, 14 de febrero, es importante que sepan ahí. Entonces, por ejemplo, Sócrates dice que el amor es la locura del cuerpo, ¿no? Sostiene que antiguamente pues ya había el amor entre varón-varón, mujer-mujer y varón y mujer. A eso se llamaban seres andrómedos o andrógenos. Mitad humano, mitad animal. Ahí lo van a encontrar ustedes en Diálogos de Platón. Y si quieren hablar, conocer más sobre el tema del amor, lean la segunda parte de Diálogos sobre ese tema. Entonces, qué importante entonces es que el docente genere la curiosidad en el estudiante, genere expectativas. ¿Para qué? Para que el estudiante, pues, logremos en el estudiante que sea autónomo y pueda empezar a utilizar fuentes primarias, secundarias y terciarias, fuentes confiables y que le permita justamente construir conocimiento. Porque justamente en el constructivismo el estudiante construye su conocimiento partiendo de sus saberes previos. Entonces, en la planificación es vital todo eso, estimado colegas, ¿no? Es vital, es trascendente, es para nosotros una actividad fundamental que tenemos que hacer nosotros los maestros, permitir justamente que el estudiante pueda enamorarse de los aprendizajes. Entonces, es en ese escenario que vamos a entrar a explicar cuáles son las consideraciones importantes que nos dice la RM 281 para la planificación. ¿Qué cosa es una competencia? La RM 281 nos dice que la competencia es la facultad que tiene la persona para combinar, ¿no?, un conjunto de capacidades con la finalidad de resolver problemas, ¿no?, y actuar de manera asertiva y con sentido ético. Y nos habla también que es una capacidad. Una capacidad, nos dice, es un recurso para actuar de manera pertinente, de manera competitiva. Y nos dice, desempeño son descriptores específicos que nos permite el logro
de la competencia y en este caso del estándar. ¿Qué nos habla del estándar? El estándar es un descriptor que nos permite el logro de la competencia para saber cuán cerca o cuán lejos del el logro de la competencia estamos. Entonces, miren, qué importante entonces conocer todos estos elementos en el enfoque de competencia. Y para poder hablar de las consideraciones de la planificación curricular, es clave, distinguidos colegas, hacer un pequeño, ¿no? De manera didáctica, desde cuando hablamos de competencias. Si no, no voy a entender bien esto. ¿Desde cuándo hablamos de competencia? Y acá le voy a hacer una pequeña línea de tiempo para poder nosotros ir ubicándonos en ese contexto. Ir ubicándonos en ese contexto. ¿Ah? Ah, le voy a hacer varios años. Muy bien. Y aquí nos vamos a ubicar. Fíjense. Me ubico 1990. 1990. El currículum era por objetivos. El conductismo. 1990 se aplicaba el enfoque conductista, el conductismo. Ojo, el conductismo. ¿Ya? Y el currículo era el currículo por objetivos. Objetivos. Y si recuerdan ustedes, se hablaba de las taxonomías de Bloom, Benjamin Bloom, los famosos verbos que se utilizaban en este proceso. ¿Ya? Las famosas taxonomías de Bloom. Las famosas taxonomías de Bloom. ¿Ah? Minúscula. Muy bien. Las famosas taxonomías de Bloom. ¿Correcto? Eso nosotros lo tuvimos básicamente 1990, o sea, hasta 1997, 96, perdón, hasta el año 96, ¿no? Pero luego ya deviene, en el año de 1997, entramos a un cambio de concepción en el enfoque de competencias. Entramos a un cambio de concepción y entramos al famoso 1997. En el Perú empieza el constructivismo. El constructivismo. Y entonces el enfoque va a ser por competencias. El currículo por competencias. El currículo por competencias. Ojo, el currículo por competencias. Entonces, ahí empieza ya a tener vigencia el currículo por competencias. Y, pero la evaluación va a ser todavía sumativa en ese proceso. Se va a hablar de evaluación formativa, pero la constitución es un enfoque, ¿no? Evaluación sumativa y de salida. Entonces, y aquí en el 2016, ojo, vamos a hablar ya del Currículo Nacional de Educación Básica.
Currículo Nacional de Educación Básica, el 2016. Y ahí vamos a hablar, obviamente, la RM 281, como le puse ahí, la RM 281-2016-ED. Y también vamos a hablar de la RM 649-2016-ED. Entonces, son estos dos documentos claves, vitales, ¿no? Que se dan en cuenta y que es lo que está vigente el día de hoy, ¿no? Pero eso también significa que en el año 2005, ojo, en el 2005 vamos a dar el currículum por capacidades. Por capacidades. Vamos a hablar del currículum por capacidades. Pero en el 2008 vamos a hablar en el famoso DCN. El DCN, el Diseño Curricular Nacional, la RM 440, es el currículum nuevamente por competencias. Nuevamente, ahí se habla del currículum por competencias. Pero en este lapso de tiempo, vamos a ver acá, pongo esta flecha acá, desde el año 1997, del año 1997 hasta el año 97, hasta el 2013, va a estar el constructivismo. Y del 2014 para adelante va a estar el socioconstructivismo. O sea, del 2014 para adelante vamos a encontrar, nosotros estamos en el socioconstructivismo. O sea, aquí vamos a estar en el socio del 2014 para adelante. Socioconstructivismo. ¿Correcto? Del 2014 para adelante. Es clave que ustedes lo manejen esto para que sepan un poco el proceso de evolución del constructivismo y el socioconstructivismo. Y en cambio, ¿no? Del 2000, del 1997, de 1997, ¿no? Al 2013, estábamos hablando del constructivismo. Clave que nosotros lo tengamos en cuenta para poder saber cómo ha ido desenvolviéndose este tema, ¿no? En el terreno pedagógico. ¿Qué genera el rompimiento del constructivismo al socioconstructivismo? Justamente en las orientaciones de planificación curricular por competencias, ahí el que les enseñé es las situaciones significativas, desafiantes y retadoras. Las situaciones significativas, desafiantes y retadoras es la que genera el rompimiento el 2014, lo que da lugar al socioconstructivismo. Por eso el día de hoy, ¿no?
hablamos de situaciones significativas, desafiantes y retadoras que se construye de manera colegiada en la institución educativa, que es parte del proceso de planificación curricular que le voy a enseñar en la siguiente sesión para que usted lo maneje. Entonces, clave, entonces, este desarrollo de lo que estoy explicando en la planificación curricular. Obviamente, los PPT se van a pasar, no se preocupe. Sí, sí, sí. No, eso es indudablemente. Entonces, y ahí vienen algunas interrogantes importantes. ¿Qué de nuevo tiene la planificación curricular? Ojo, acá le voy a poner Ley 28044. Es la Ley General de Educación. Se aprueba el año 2000. ¿En qué año se aprueba? El año 2003. 2003 se aprueba. Esta ley, por favor, artículo 5.5. ¿Lo pueden contrastar? Si no me equivoco, 5.5. Oh, perdón, 5.6, discúlpenme. 5.6. Pues 5.5 es del director. En el artículo 56 habla de la planificación. Habla de la planificación. Inciso A. El docente dice planifica. Planifica. Y evalúa los logros de aprendizaje. Clave, maestros. El docente planifica y evalúa los logros de aprendizaje. Inciso A. Porque el inciso B está referido a, el inciso B está referido a participa en la elaboración de los instrumentos de gestión. Ojo. Miren, clave, esto es en elaboración, y por eso que cuando te evalúan la evaluación de desempeño docente, obviamente, una de las preguntas es esa. La evaluación que hace el director y los especialistas es eso, ¿no? Se ha participado en la evaluación de los instrumentos de gestión. Clave, entonces, estimados colegas. Pero eso es el artículo 56. Ahora, si nosotros queremos hacer referencia a otro elemento, el currículo, ¿no? Sus características. Es clave que deben manejar características del currículo. Ahí le van a ver el artículo, pueden ir verificando, pero vamos a hacerlo más rápido con ustedes. Si no me equivoco, artículo 32 y 33 de la ley 28044. Pero lo voy a poner acá para que ustedes lo vean porque lo vamos a hacer con ustedes, ¿no? Y de esta manera ustedes lo contrasten. Ley 28044, ¿no? A veces la memoria puede ser infiel para nosotros, para eso es clave ir a la fuente. Ahí está. Currículo de educación básica. Acá está. 3.3. Entonces, un pequeño error. 3.3 no es 3.2. Estaba ahí la memoria me era infiel. El 3.3 y el 3.4. Miren, colegas.
¿Lo están viendo? Miren, lo voy a agrandar. Miren, ¿qué dice el artículo 33? El currículo de educación básica es abierto, flexible, integrador y diversificado. 4 características, ¿ah? Pero, año 2003, pero solamente estas dos y el tercero eran tomados en el DCN, página 10 y página 16 del DCN 2005-2008. Ahora miren qué dice el artículo 34. El currículum es valorativo, es significativo y es participativo. En la formulación del currículum es participativo. Entonces, tiene razón la competencia número 2 del marco del buen desempeño, dice que la planificación es colegiada, es participativa. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántas son las características del currículo? Según el artículo 33 y 34, son 7. ¿Dónde aparece eso ahora? Aparece en el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿En qué capítulo? En el capítulo 8. Y aquí lo contrastamos. Aquí está lo que dije en el 56. El profesor es el agente fundamental del proceso educativo, contribuye eficazmente a la formación de los estudiantes, planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro de aprendizaje, como trabajar en el marco del respeto a las normas institucionales, convivencia, comunidad educativa y el inciso B, participar en la institución educativa y en otras instancias, en el proyecto educativo institucional, así como el proyecto educativo regional, local, nacional. ¿Se dan cuenta, estimados colegas? Contrastamos fuentes. ¿Qué me dicen? ¿Me están dando o no me están dando entonces las fuentes a mí? ¿Me están dando o no me están dando a mí la oportunidad de tomar en cuenta qué cosa? En el artículo 33, las características son abierto, flexible, integrador, diversificable, ¿no? Me dice participativo, me dice significativo. ¿Con la otra característica? Valora. ¿Dónde encuentro esto? Ahora, esto lo encuentro, esta característica lo vamos a encontrar en el capítulo 8. Capítulo 8 del Currículo Nacional de Educación Básica. Ahí lo van a encontrar, estimados colegas. Entonces, clave que esto lo manejemos, porque al manejar todo esto, me permite a mí conocer de dónde estas características del currículo. Hasta aquí, colegas. Pregunto, ¿qué les ha parecido el desarrollo de la actividad que dice la colega Mabel? ¿Le habían explicado así de esta manera? ¿Mm? ¿Qué dice la colega Elisa? ¿Qué dice la colega Dilcia? Si no desean hablar, pueden opinar en el chat. Vamos, me gustaría, ¿sí? Dice la colega Rosa, el colega Rubén, el colega Juan Carlos, el colega Miguel. Vamos, la colega Ana, la colega Rosa Palacios, la colega Maf Franco, y en este caso el colega Franco. Vamos, me gustaría escuchar. Hasta aquí, interesante, opiniones.
¿Qué les ha parecido hasta aquí el desarrollo de la sesión? Me gustaría yo activar el audio, pero no lo tengo. Ah, perfecto, no hay problema, sí. No, hay cosas que sí, me parece el colega Juan Carlos, sí, efectivamente no hay ningún problema, pero me parece perfecto su apreciación, estimado Juan Carlos, no hay problema. Sí, ahí están hechos, sino que siempre bueno, sí, me parece perfecto su sugerencia, no hay problema. Eh, eh, a la sugerencia del colega Juan Carlos, sí, o sea, por ejemplo, está hecho las consideraciones, ¿no? Del PCI, ¿no? Que vamos a continuar en estos momentos. O sea, está hecho, sino que hay algunos aspectos que obviamente, sí, pues efectivamente, siempre, bueno, por cuestiones didácticas lo tomo de esta manera, pero me parece perfecta su apreciación. Creo que es respetable la sugerencia dada por el colega, ¿no? Sobre debe estar hecho. Me parece bien, ¿no? No habría ningún inconveniente, ¿no? Creo que es pertinente la sugerencia. Sí, obviamente tenemos que empezar a la práctica, sí, justamente debemos entrar en estos momentos para desarrollar justo el aspecto práctico, ¿no? Entonces, estimado colega, miren, ¿qué sigue? Sigue que en el capítulo 8 del Currículo Nacional de Educación Básica, ojo, esto que está acá, ¿no? Consideraciones desde el PCI, obviamente para hablar del PCI, el proyecto curricular, es clave, y esto lo vamos a encontrar en la diversificación en el ocho, capítulo 8, ¿no? Del Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Y qué me dice el currículo nacional? Me dice que la diversificación se da a nivel nacional, regional, local, ¿no? Local e institucional. E institucional. ¿Ya? La diversificación se da en ese contexto. ¿Ya? Pero también es importante tomar en cuenta que si la planificación se da en ese contexto, ¿no? Es vital tomar en cuenta eh, la planificación anual, la planificación anual, ah, las unidades didácticas, eso, y las sesiones de aprendizaje son los elementos de ¿no? Son los elementos de la planificación. Elementos de la planificación. Los elementos de la planificación. Son los tres elementos importantes. Y ahí me podrán preguntar, pero Máximo, ¿por qué en la pandemia se cambió? Efectivamente, en el proceso de flexibilidad, naturalmente, se tomó en cuenta las experiencias, las experiencias, se tomó en cuenta la programación anual, las experiencias de aprendizaje, integraron áreas, ¿no? Que también se pueden hacer desde las unidades, y en vez de sesiones se hablaba de actividades de aprendizaje. Pero, como les dije, estos elementos están en el capítulo 8. El capítulo 8 del Currículo Nacional de Educación Básica, y también está justamente en la RM 649. También vital e importante que sepamos nosotros, los maestros, otro elemento importante, que para diversificar, ¿no? El currículo, para poder hacer el currículo nacional a la planificación en el aula, tenemos que tomar en cuenta la implementación del currículo nacional de educación básica, ¿no? El currículo nacional de educación básica nos plantea, como dice allí, una ruta desde la instancia nacional, la instancia regional, local e institucional, hasta llegar al aula. Eso implica diversificar el currículo en las distintas instancias de gestión educativa descentralizada, en las instituciones y los programas educativos. ¿Cuál es la finalidad justamente
del proceso de la diversificación es conocer, es comprender, es enriquecer de manera reflexiva el currículo nacional en todo el territorio nacional. Entonces, diversificar es adecuarlo al contexto de los estudiantes, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a las demandas socioeconómicas de la institución educativa. Eso significa indudablemente que pasar por todo este proceso de la planificación en los niveles de llamado, a todo esto se llama niveles de concreción del currículum. O sea, los niveles de concreción del currículum pasan por estas etapas. Entonces, también es clave, vital e importante que tomamos en cuenta el diagnóstico de la institución educativa, considerando en el proyecto curricular de institución educativa. Importante tomar en cuenta las características de los estudiantes. ¿Dónde encontramos hoy las características secundarias? Lo encontramos en un documento, en la guía de planificación mediación, ¿no? Que les he mostrado, se publica el año 2019. Hay que tomar en cuenta las características del contexto de la institución educativa, el análisis del logro de aprendizajes y análisis de apoyos educativos, ¿no? Entonces, es vital e importante tomar en cuenta todas estas características, ¿no? Es vital e importante tomar en cuenta estas características, ¿no? Para poder nosotros diversificar. Clave, entonces, en este proceso, para nosotros los maestros, tomar en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta el apoyo educativo, los niños con necesidades educativas especiales. Los niños con discapacidad leve y moderada son parte de los niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Y que tienen que tomarse en cuenta. También hay que determinar cuáles son las necesidades de aprendizaje, y para eso hay que tomar justamente los resultados de las notas del año anterior, ¿no? Para contestar los ítems y completar la matriz, ¿no? Hay que tomar en cuenta cómo son los estudiantes en los aspectos cognitivo, físico, afectivo, emocional, qué les interesa, qué les gusta hacer a los estudiantes en su comunidad y qué pueden aprender en su comunidad, características del contexto en el ámbito de la actividad ambiental, en el aspecto salud, económico, cultural, social, lingüístico, la familia de los estudiantes. Por ejemplo, vital tomar en cuenta en la planificación qué tipo de familia. Y ahí vemos nosotros en el ámbito pedagógico, en el ámbito de familia tenemos estas siguientes características. Seguramente les pasa a ustedes en sus instituciones educativas, ¿no? Tenemos familias nucleares, la familia nuclear, la familia extensa, tenemos la familia monoparental, y tenemos la familia reciclada o reconstituida. No sé qué es lo que pueda ocurrir en su contexto, pero por ejemplo, en mi contexto de docente, después de haber vuelto el año pasado, de algunos años, estar en equipo directivo, en mi contexto me he encontrado eh, en un aula que tenía mi tutoría, ¿no? En 7 estudiantes en el contexto de familias nucleares, 6 de familia extensa, ¿no? Tenía monoparental, tenía 9, ¿no? Perdón, 10, y reconstituida tenía 8. Miren la característica de lo que va ocurriendo en mi escenario. Entonces, ya la familia nuclear, papá, mamá, hijos, es menor. Y en algunos contextos, a menos en el PCI de la institución donde trabajo, el 60% de estudiantes viene de hogares monoparentales. El 60% viene de hogares monoparentales. A menos, eso es lo que va conociéndose en algunas regiones del país. Y de ese 60%, nuestros estudiantes vienen con dificultades de aprendizaje. Un buen grupo, ¿no? En algunas ciudades o algunas del país,
sobre todo en la zona urbana, de ese 60% que viene de hogares monoparentales, hay lo que constituye el total eso del 100%, más o menos un 55 o 60% de esos estudiantes tienen problemas de aprendizaje. Y su nivel de logros de aprendizaje es B, el calificativo que obtiene. Entonces, es vital para poder nosotros desarrollar justamente el diagnóstico, tomar en cuenta, ¿no?, el tipo de familia al que viene. Y cuántos de los estudiantes que vienen trabajan también, por ejemplo, ¿no? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta la matriz generadora de situaciones significativas, ¿no? Y esto está en función a la demanda educativa, tomar en cuenta las características, el interés, las características del contexto, las necesidades de aprendizaje, la situación significativa. Importante para determinar la necesidad de aprendizaje, tener en cuenta la demanda educativa del proyecto curricular, ¿no? En el caso de Lima, se tomó en cuenta el año pasado, o en los últimos 2 años, las metas de aprendizaje que la Dirección Regional así lo planteó, y determinar las posibles situaciones significativas que pueden variar según el contexto, según la situación propia del entorno, ¿no? ¿Qué elementos tiene la situación significativa? Tiene 4 elementos. El problema, el título, la descripción del problema, el contexto, la pregunta retadora y reto o evidencia. Aquí me quiero quedar para poder empezar la siguiente sesión con la situación significativa. Obviamente lo que dice el colega Yolanda, justamente en los estudiantes el apoyo que se le da es a los niños con necesidades educativas especiales, efectivamente. Así es. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, colegas? ¿No? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces acá nos quedamos y en la siguiente sesión empezamos con la situación significativa. Le voy a enseñar cómo se formula la situación significativa, pero ya le voy adelantando la diapositiva para que vayan manejando, y justamente también lo tienen en el material en Word que les ha planteado a la institución para que vayan manejando. Entonces, estimados colegas, ¿alguna pregunta que pueda surgir, por favor? Sean tan amables, estimados colegas. En todo caso, para finalizar, me gustaría en el chat, ¿no? Sí, yo voy a enviar la información a los organizadores y le van a enviar a su WhatsApp que tienen, sí. No se preocupen, toda la información, la RM281, la C49, todos los documentos que han visto ustedes, le voy a enviar a los organizadores. Muy bien, muy buenas noches. Ahora la siguiente clase que está planificada para cuando ustedes es el día sábado, ¿verdad? ¿Sí? Está nuestro amigo hospedador el sábado, ¿verdad? Sí, quería pedirles a nuestros amigos organizadores, ¿qué posibilidad el día sábado se me complica una situación por un tema familiar? ¿Qué posibilidad de la clase del día sábado poderla cambiar solamente por esta vez? Pregunto, para el día lunes. ¿Qué posibilidad? ¿Sería factible? Y así de esta manera resuelvo este tema familiar que tengo por resolver. No sé si es factible. ¿Qué me dicen? ¿Se ha presentado una dificultad? ¿Sería factible el día lunes a las 6? ¿Sí? Perdón, a las 7, igual a la misma hora. Sí, muchísimas gracias. Mm, muchas gracias. Entonces, la clase del sábado que está programada, la hacemos el día lunes. Voy a conversar con el organizador. Se ha presentado una pequeña dificultad, pero las demás clases sí, en las fechas que están programadas, continuamos directamente. Igual con los colegas que algunos participan también del módulo de evaluación, normalmente los días martes y viernes, normal. Y con lo de planificación son los miércoles y sábado. Pero por esta vez, solo por esta vez que les he pedido, por favor, el día lunes continuamos con la clase del día sábado de planificación. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Docente, ¿te gustó la clase? Si quieres acceder a más contenido como este y enriquecer tus estrategias de enseñanza, contáctanos a los siguientes números. Te esperamos para que juntos sigamos creciendo.